Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo tutorial de TIC Formador. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a filtrar en tiempo real en Office 365 y 2021. ¿Qué quiere decir filtrar en tiempo real? Quiere decir que vamos a obtener resultados a medida que vamos escribiendo, con lo cual no tenemos que escribir un dato entero y pulsar intro en una celda para obtener resultados, sino que directamente a medida que vamos escribiendo las letras, los resultados se filtran. Entonces, bueno, tenéis que tener muy claro que esto vamos a poder hacerlo en Office, en Excel 2021 y en Excel 365. En versiones anteriores no podemos, entre otras cosas, porque no disponemos de la función filtrar. Así que, bueno, pues los que tengáis estas dos versiones podréis hacer uso del tutorial que os estoy explicando. Bien, para ello, para poder utilizar el truquito que os voy a enseñar hoy, necesitamos tener activada la pestaña de programador. Veis que yo la tengo aquí. Aquí tengo la pestaña de programador. Y pues para tenerla activada, básicamente se trata de colocarnos dentro de la cinta de opciones, pulsar con el botón derecho e irnos a personalizar la cinta de opciones. Y aquí a la derecha tenemos que tener activada esta pestañita, programador, desarrollador en algunas versiones, ¿de acuerdo? Programador o desarrollador. Debemos tenerla activada. Le damos a aceptar y ya tendremos disponible la pestaña aquí arriba. Lo segundo que tenemos que saber es que vamos a usar tres funciones, que son estas tres que veis aquí: filtrar, hallar y la función es número, y voy a explicaros poco a poco cómo utilizarlas. En esta columna, en esta celda concretamente, es donde vamos a escribir el valor que queremos buscar dentro de la tabla. En este caso vamos a buscar dentro de cliente y los resultados deberían aparecer aquí a la derecha, en esta otra tabla de aquí. ¿De acuerdo? Aquí vendrá la función filtrar, que buscará estos datos y me dará el resultado. Entonces, primero vamos a hacerlo no en tiempo real, sino que vamos a construir las fórmulas y luego mediante la pestaña programador utilizaremos un control que nos va a permitir hacer esta función en tiempo real. Entonces, bien, lo primero que tenemos que saber es, o que tenemos que tener claro, es cómo funciona la función filtrar, cómo trabaja, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver cómo funciona. Vamos a escribir, por ejemplo, aquí, eh, por ejemplo, Cristina García Gómez. Esta va a ser la persona que queremos buscar ahora mismo. Fijaos que solo utilizo la función filtrar, por ello tengo que meter el dato entero, pero la idea es que luego solo tengamos que escribir alguna de las letras que hay aquí dentro, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabaja la función filtrar? La función filtrar me pide en primer lugar la tabla que contiene los datos, punto y coma, y luego me dice o me pide cuál es la columna en la que quiero filtrar y qué estoy buscando en ella. En este caso, por ejemplo, estoy buscando esto. Entonces, fijaos que esto en realidad no es una búsqueda, es una comparación. Es una comparación que línea a línea, fila a fila, en realidad retorna un verdadero o un falso. ¿Vale? Veis que aquí ya obtenemos el resultado. Pero esto en realidad es como si yo le hubiera dicho que esta celda, o vamos a hacerlo mejor, como sale en filtrar, que estas celdas son iguales a esta de aquí, ¿vale? Fijaos que cuando yo pulso en intro, él me da como resultado un montón de falsos y un verdadero. Y si os fijáis, esto que vemos aquí, de A2 a A11 es igual a F2, es lo mismo que tenemos en el filtro. De A2 a A11 es igual a F2. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es establecer un valor lógico, ¿vale? Estamos haciendo una comparación que da como resultado un valor lógico que es verdadero o falso. Filtrar solo va a mostrarme en el resultado todas aquellas coincidencias de verdadero. Como en este caso solo tenemos una, pues nos muestra eh, el resultado de la fila 6, que es Cristina García Gómez, ¿vale? Veis que yo pulso en intro y me dice Cristina García Gómez 555 Italia, ¿vale? Nos da
este valor de aquí. ¿Vale? Así es como funciona la función filtrar, ¿vale? Siempre hay primero la tabla y luego hay una comparativa en la que buscamos algo. Bien. Este falso y verdadero es lo que nos va a permitir mostrar datos. Por lo tanto, tenemos que conseguir siempre, en todo momento, una operación en el segundo argumento de la función filtrar que nos dé como resultado falso y verdadero, ¿vale? Y que normalmente implica comparar una serie de valores de la tabla con otro valor. ¿De acuerdo? No tiene por qué ser un igual, de hecho no tiene por qué ser una comparación, simplemente se trata de que el resultado de este segundo argumento debe darnos verdadero o falso. Y hay muchas funciones que también dan como resultado verdadero y falso. Por lo tanto, pues podemos utilizar cualquiera de ellas siempre y cuando aquí al final nos den verdadero y falso. Bien, entonces fijaos, yo voy a utilizar dos funciones diferentes y os voy a explicar cómo funcionan. La primera que os voy a explicar es esta, es número. Es número es una función muy sencilla que lo único que hace es decirme si un valor dentro de una celda es numérico o es falso, o bien un resultado de una función, un cálculo, lo que fuera. Vamos a, por ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo aquí un 5 y vamos a utilizar la función igual a es número y voy a seleccionar esta celda y como esta celda es un número, el resultado es verdadero. Así que esta celda contiene un valor numérico. Si yo en cambio escribo un texto, el resultado es falso, puesto que la celda no contiene un número. Eso es lo único que hace la función es número, pero lo importante de esta función es que retorna valores falsos y verdaderos. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿vale? Que retorne falsos y verdaderos. Voy con la siguiente función, la función hallar. Esta función hallar nos permite o da como resultado la posición en la que se encuentra un valor dentro de un texto. Vamos a utilizar como ejemplo este Cristina García Gómez. Si yo le digo hállame, hallar, por ejemplo, el texto I, ¿de acuerdo? Solo una I. Y le pido que me lo busque aquí, ¿vale? Pulso intro y me da un valor numérico. Este valor numérico representa la primera coincidencia del texto que yo le he pedido dentro del texto de F2. Me está diciendo que la I, yo le he pedido una I, está en tercera posición. ¿Vale? Ya no me cuenta las siguientes, a pesar de que yo dentro de hallar dispongo de un tercer argumento que es la posición inicial a partir de la cual cuento, pero si obvio este argumento, si no lo utilizo, él va a comenzar siempre desde el principio. Si yo le pongo, por ejemplo, una S o una N, vamos a ponerle una N, ¿vale? Él va a buscar la cadena de texto in dentro de este texto. Y ahora fijaos que, claro, in ya no me va a dar este primera i, sino que me va a dar la segunda. Con lo cual, cuando yo pulso intro, me dice que la posición es la 6. Si contamos los caracteres de este texto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vemos que la i está en sexta posición y por lo tanto me da un valor. Esto me lo hará con cualquiera de las letras que tengo aquí, pero si yo le pongo, por ejemplo, una u que no está dentro del texto, él me va a dar un error. ¿Veis? Me da un error de valor. ¿Vale? Por lo tanto, este hallar sabe encontrar textos de cualquier medida, es decir, una letra, dos letras, un número, lo que sea, ¿vale? Es capaz de encontrármelo dentro del texto y si no lo encuentra me da como resultado valor. Y cuando lo encuentra me da como resultado un número. Y eso es muy interesante. Vamos a volver a poner de nuevo el in. Y recordad que la función es número. Es capaz de devolverme verdadero si la celda contiene un número y falso si la celda contiene cualquier otra cosa. Con lo cual, fijaos, al encontrarme la posición en la que está el texto, me da como resultado verdadero. Pero si yo busco una U, como hemos hecho antes, como esta función va a devolver un error de valor, la función es número me va a devolver falso. ¿De acuerdo? Es decir, que encadenando un es número de un hallar, sabremos si el texto está dentro de la celda o no. ¿Vale? Entonces, estas dos combinaciones son interesantes. Esta combinación de ambas fórmulas es interesante porque me acaba dando un verdadero y un falso.
Y eso es lo que vamos a utilizar como segundo argumento aquí. Vamos a evitar utilizar directamente esto porque esto solo nos permite encontrar el valor exacto de la celda. Pero la combinación de estas dos funciones nos permite encontrar cualquier cadena de texto dentro de la función. ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a verlo aquí para que entendáis cómo funciona. Y voy a encadenar las dos funciones. Vamos a eliminar este cliente de aquí. ¿Vale? Vamos a eliminar. Veis que ahora me da un error, puesto que no tengo nada que filtrar. Pero vamos a escribir esta IN que teníamos aquí. Vamos a escribir esta IN. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un esNúmero. Y dentro vamos a escribir una YAR que busque este valor dentro de estos textos de aquí. ¿De acuerdo? Y cierro. Allá donde encuentre el texto que está en F2, me va a dar un valor numérico la función hallar y por lo tanto me va a dar un valor verdadero la función esNúmero. Y aquí lo vemos. Vemos que el texto in está aquí con esta Cristina, aquí tenemos otra Cristina y aquí tenemos otra Cristina. ¿De acuerdo? Esas tres Cristinas me dan como resultado verdadero. Si aquí escribo, por ejemplo, gar, me dan verdadero todos los que tienen algún gar. Tenemos un García, tenemos otro García, tenemos otro García y tenemos otro García. Con lo cual estamos consiguiendo encontrar todas aquellas celdas que contienen el texto que yo he pedido. Y como esto me da verdaderos y falsos, puedo meterlo dentro de la función filtrar. Es decir, que aquí, en lugar de A2 a 11 es igual a F2, vamos a escribir un esNúmero de una YAR de este texto en esta zona de aquí y cierro paréntesis de la YAR y cierro paréntesis del esNúmero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué va a conseguir? Va a conseguir que a medida que yo escriba cualquier cadena textual en la celda F2, aquí me aparezcan todos los coincidentes, ¿vale? Fijaos que he utilizado la función hallar y no la función encontrar, puesto que la función encontrar es capaz de distinguir entre mayúsculas y minúsculas, y la función hallar no. Me interesa más utilizar la función hallar porque así encontraré coincidencias a pesar de que yo escriba en minúsculas y el texto esté en mayúsculas. Pero bueno, si quisierais una coincidencia más afinada, podríais utilizar la función encontrar, que trabaja exactamente igual que la función hallar, pero distinguiendo entre mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Pero yo para este caso creo que hallar es más cómodo porque me da más coincidencias, ¿vale? Y bueno, esto ya lo tendríamos. La única pega es que ahora, bueno, yo puedo escribir cualquier cosa, por ejemplo, si escribo EZ, ¿vale? EZ, me van a salir un montón, pues que ya que los Fernández y los Pérez y los Martínez acaban en EZ, ¿vale? Pero bueno, pues puedo escribir, por ejemplo, MA, me van a salir todas las Marías y todos los Manuel, ¿veis? Y además Cristina, que tiene la MA de Martínez. O sea, veis que esto funciona perfectamente. El problema está en que hasta que yo no pulso intro dentro de la celda, hasta que yo no escribo un texto y pulso intro, no obtengo los resultados. Y a mí lo que me gustaría es que los resultados aparecieran a medida que yo escribo, ¿vale? Y aquí es donde viene el pequeño truco. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la pestaña programador vamos a utilizar el botón insertar y veréis que tenemos un apartado que se llama controles ActiveX. En otras versiones anteriores, 2019, 2016 y anteriores, disponemos también de controles ActiveX, pero no los disponemos de la misma forma o no tenemos el mismo control sobre ellos. Entonces, en 2021 y 365 disponemos de este control que se llama cuadro de texto. Fijaos que no cojo nada de arriba, ¿eh? Cojo de controles ActiveX. Cojo este cuadro de texto y vamos a escribirlo de momento aquí. Vamos a utilizarlo aquí. Y no es más que una casilla, ¿vale? Una casilla en la que podemos escribir y le vamos a cambiar determinadas cosas, ¿vale? Entonces, para hacerlo, pulsamos con el botón derecho encima de ella
y seleccionamos la opción propiedades. Y nos va a aparecer una ventana enorme con un montón de propiedades. A mí la que me interesa es esta, Linked Cell, ¿vale? Puesto que es la manera de decirle que todo aquello que escriba dentro de esta casilla tiene que aparecer en la celda que yo le pida. En este caso quiero que sea F2. No podemos hacer clic y clic aquí arriba, sino que hay que escribir directamente el nombre de la casilla, F2, ¿vale? El nombre de la celda. ¿De acuerdo? Y fijaos, ha aparecido un enlace, bueno, se ha creado un enlace entre la celda y el texto, de forma que todo aquello que escribo en la celda se ve en la casilla de texto. Y todo aquello que escribo en la casilla de texto en tiempo real se muestra en cliente, o sea, aquí en F2, ¿vale? Y vamos a ver cómo funciona. Lo primero que tengo que hacer es quitar el modo diseño. Quito el modo diseño y ahora veréis cómo yo borro la A y se borra la A en la casilla. Borro la M y se borra la M en la casilla. Y fijaos que antes, cuando yo no tenía escrito nada en la celda cliente, aquí me daba un error de cálculo, porque lo que buscaba era exactamente el valor de la celda. Pero como lo que encontramos ahora es una YAR, ¿vale? El AYAR no va a encontrar nada, pero me va a dar, internamente me da un 0, ¿vale? Entonces al darme un 0, filtrar me da todos los resultados, porque el es número del AYAR me da verdadero, como podéis ver aquí, ¿veis? Me da verdadero. Bien, pues ahora solo faltaría escribir cualquier valor que yo quiera. Por ejemplo, puedo escribir una P, ves que ya me va cambiando. Puedo escribir un acento y una E y vamos bajando, como podéis ver. O puedo escribir, por ejemplo, una E y una R, ¿vale? Y bueno, pues funciona perfectamente tal como estáis viendo. Y ahora lo único que faltaría es volver al modo diseño, seleccionar la casilla de texto. Solo podemos seleccionarla cuando está en modo diseño. Y para que el usuario no tenga que ver dos resultados, podemos llevarnos esta casilla aquí, ¿vale? Y volver al modo normal. Y ahora ya cualquier cosa que escribamos aquí, de nuevo, por ejemplo, pues antes hemos hecho una A, ¿vale? Como podéis ver, yo puedo escribir una R, ya solo salen Marías, Martínez y Marcos, ¿de acuerdo? Y ya veis que ya funciona perfectamente, tan solo había que utilizar este control y hacer un uso inteligente de las funciones hallar y esNúmero para encontrar aquellos datos que dan como verdadero y por eso salen en el resultado. Y bueno, pues este sería el truco de hoy. Espero que os haya gustado. Hoy es un vídeo cortito, pero yo creo que es muy útil y muy interesante. Así que, pues lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.